¿Cómo están? Buen día. El día de hoy vamos a ver el tema sobre estudios de monitoreo ergonómico. Esta parte es importante que ustedes conozcan cuáles son los estudios de monitoreo ergonómicos más comunes, los que utilizamos con mayor frecuencia, no solamente la idea de cómo se implementan, porque en realidad para eso ya hay cursos de especialización en ello. Lo que nos interesa hoy día es que ustedes más o menos vean cuáles son los principales estudios ergonómicos, cuáles son, en qué momento tengo que aplicarlos o solicitarlos, ¿no? Al personal, al profesional específico, y cuáles son las limitaciones que hay en cada uno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque recordemos pues, que no hay un estudio ergonómico que englobe todo de forma específica. Hay estudios y monitoreos ergonómicos que son para puestos, pero son de forma general, o sea, me da grandes rasgos cuáles son los riesgos. Sin embargo, cada vez se ha hecho más común que haya riesgos, monitoreos para riesgos específicos, ¿no? Manipulación de cargas, sus propios monitoreos. Movimientos repetitivos, sus propios monitoreos. Segmentos de columna, sus propios monitoreos, segmentos de hombros, espalda y miembros superiores, sus propios monitoreos, miembros inferiores, sus propios monitoreos, ¿no? Incluso esos monitores se han ido adaptando, por ejemplo, a ambientes, ¿no? Ambientes administrativos tienen también su propia monitoreo modificado. Entonces, la idea de hoy es que ustedes más o menos conozcan cuáles son los principales estudios ergonómicos que hay y en qué momento yo podría aplicarlos, cuáles son las limitaciones y las ventajas de cada uno de ellos. Para eso nosotros tenemos que ver qué son las metodologías de evaluación ergonómica. Son herramientas que permiten analizar las condiciones de trabajo y los factores de riesgo ergonómicos presentes en un puesto de trabajo. Estos métodos se utilizan para identificar los riesgos ergonómicos y proponer medidas preventivas para reducirlos o eliminarlos. Los métodos de evaluación ergonómica pueden ser cualitativos o cuantitativos y se basan en la observación directa del puesto de trabajo. O sea, tengo que observar el puesto de trabajo, no lo puedo hacer pues desde acá, desde mi casa, ¿no? O que me digan, tengo que observarlos. La medición de parámetros físicos y biomecánicos en algunos casos, la evaluación de la carga física y la carga mental y la valoración de la percepción subjetiva del trabajador, que en algunos estudios ergonómicos también es importante. Para eso tenemos nosotros, ya conocemos cuáles son los principales riesgos ergonómicos. Cada riesgo ergonómico tiene de por sí una metodología que se ha ido creando, diseñando o adaptando a formas específicas, ¿no? Y tenemos muchas de ellas. Normalmente nosotros en el Perú utilizamos lo que es la escuela española, que es parte de las maestrías que se están dando acá, pero no son las únicas, ¿no? Nosotros podemos tener incluso metodologías de evaluación ergonómica adaptadas a la realidad. Pero las más comunes, las que son más generales, por así decirlas, son las que nosotros tenemos en este cuadrito. La carga postural, por ejemplo, se ve con el REVA, OWASP y RULA. Cuando hablamos de carga postural estamos hablando de posturas. Por ejemplo, brazos sobre encima del hombro, flexiones, entre otros. Cuando hablamos sobre cargas, manejo de peso, todo, estamos hablando, por ejemplo, de ecuación Nayos, Snox y Ciriello, o el Ergo más 50, por ejemplo, que es una metodología adaptada en la parte española. En movimientos repetitivos tenemos el famoso checklist OCRA, el Joystick Index o el Ergo View, ¿no? Que son de tareas repetitivas. También es adaptada en la normativa española. Nosotros más que todo utilizamos en el Perú el OCRA Checklist y el Joystick Index. Y cuando estamos hablando de fuerzas, para ya ver una parte biomecánica, tenemos lo de las fuerzas de la norma NT 1050, perdón, 1005-3, Biomec o ErgoView. Igual, son actividades que nosotros lo utilizamos o sean adaptadas. Dentro de todas esas, ¿cuáles son las que son más comunes en el Perú? Nosotros lo que más utilizamos en el Perú son la carga postural, movimiento repetitivo y manipulación de cargas. Las fuerzas, como ya es un tema mucho más que necesitas equipos, insumos, cámaras de captación de movimientos, entre otros, no son tan comunes, ¿no? Pero hay profesionales, hay ergónomos que lo aplican, ¿no? Ya obviamente con los equipos y materiales necesarios. Sin embargo, la carga postural, manejo de cargas, RULA, REVA, OWA, checklist de OCRA, el Job String Index, son metodologías que nosotros debemos utilizarlas, son de fácil acceso, las herramientas, los equipos son mínimos, más que todo es el trabajo de campo y de observación que sí tiene que ser constante. Para eso vamos a empezar con el método REVA. Habíamos dicho que el método REVA es para ver la carga postural. El método REVA es una evaluación rápida de todo el cuerpo entero, ¿no? Es para ver posturas del cuerpo entero. Permite analizar la carga física y biomecánica del trabajador en su puesto de trabajo. Es un método de observación directa.
valoración de la postura y fuerza, la frecuencia de los movimientos y la carga física y mental en el trabajo. Normalmente eso se ve pues analizando los segmentos, determinando segmentos por los ángulos y eso le da un puntaje según el nivel de flexión que pueda haber en cada uno de esos segmentos. Se utiliza normalmente el REVA para identificar los factores de riesgo ergonómicos presentes en el puesto de trabajo y proponer las medidas preventivas para reducirlos o eliminarlos. Normalmente este método se compone de dos partes, la evaluación de la postura y la evaluación de la carga física y mental. Acá tenemos, por ejemplo, la hoja de campo, ¿no? Que vemos los segmentos. Pues vemos que el cuello, ve piernas, ve hombros, brazos, muñeca, codos, y a cada uno le va dando un puntaje. Esos puntajes se van acumulando según también la carga que puede utilizarse o la flexión. Y con eso nos da niveles de riesgo que se puedan tener. ¿Dónde yo puedo buscar este método REVA? En cualquier página de internet que esté afina a la parte de ergonomía. Por ejemplo, una muy buena es la página que se llama Ergonautas. Ustedes ponen en Google Ergonautas y les da información mucho más detallada de cada uno de estos métodos. Como les digo, la idea de esta capacidad no es que ustedes sepan aplicarlos, porque si no tendríamos que tener pues todo un curso de especialización en eso. La idea es que ustedes sepan qué métodos existen y en qué momento yo puedo utilizarlos. En la evaluación de la postura se valora la posición, como hemos dicho, la evaluación de la carga física y utiliza la escala de puntuación para valorar este punto de acá y determinar el nivel de riesgo que hay. Es un nivel crítico, moderado, aceptable o insignificante, ¿no? Entonces, cada metodología ergonómica también tiene su clasificación, su gradificación según los riesgos que puedan estar presentes. Otra evaluación que también es para ver la carga postural es el RULA. Sin embargo, el RULA, como ustedes ven por el nombre, se enfoca mucho más a los segmentos superiores. Mientras que el REVA veía todo el cuerpo de forma general, todos los segmentos, cuello, brazo, columna, piernas, el RULA se enfoca mucho más en miembros superiores. Entonces, ¿cuándo yo utilizaría el RULA? Cuando veo, por ejemplo, que las mayores actividades se hacen en miembros superiores, ¿no? Por ejemplo, un médico, un cirujano, una operación, un señor que esté trabajando, por ejemplo, en una línea de producción, que más que todo está parado o sentado, pero mueve mucho los brazos o miembros superiores, yo aplicaría el RULA. Si yo veo, por ejemplo, un mecánico que veo que tiene que estar agachado, sentado, arrodillado, flexionado, todo esto yo aplicaría el REVA porque el REVA me ve todo el cuerpo, en posturas. Ojo, no estamos viendo fuerza, no estamos viendo movimientos repetitivos, no, solamente posturas. El estar mucho tiempo con el cuello flexionado me produce mayor o menor riesgo. ¿Dónde yo evalúo eso? En el REVA. Si yo estoy hablando de miembros superiores, mucho más me interesa el RULA. Ahora, ¿el REVA ve miembros superiores? Sí, pero lo ve más de forma general. En cambio, el RULA me ve de forma más específica. Entonces, si yo he hecho un análisis previo y he visto que el mayor riesgo es por utilizar mucho los brazos, las muñecas, los codos, los hombros, yo me enfocaré más que todo en el RULA. Perfecto. El RULA igual permite hacer una analización de la carga física y biomecánica del trabajador en el puesto de trabajo. El método RULA se utiliza para identificar los factores de riesgo presentes en el puesto de trabajo y proponer las medidas correctivas, igual que el REVA. El RULA se compone de dos partes, igual que el REVA, la evaluación de postura y la evaluación de carga física y mental. La diferencia está en que nosotros acá, se dan cuenta, nos enfocamos mucho más en los miembros superiores. La flexión, la extensión de la muñeca, cómo está el codo, y eso se le da posición específica. También se evalúa la puntuación por la carga de trabajo, ¿no? Entonces, el método RULA utiliza una escala de puntuación para valorar la función de la carga y salud mental. La puntuación final se utiliza en la clase para nuevamente dar el nivel de riesgo de este puesto por un riesgo ergonómico, en este caso por miembros superiores. ¿Es muy similar al REVA? Sí, solo que el RULA, como hemos dicho, se enfoca mucho más en miembros superiores. Entonces, si yo tengo un puesto de trabajo que veo que uno de los factores de riesgo más conocidos es posturas forzadas o posturas mantenidas, yo voy a decir, ¿cómo voy a evaluar eso? Si yo veo que las posturas, más que todo, son en segmentos inferiores, en piernas, en columna, cadera, cuello, entonces me enfocaré más que todo en el REVA. Pero si yo digo, no, el principal riesgo de este señor es con los brazos, con los codos, con las muñecas, me enfocaré más que todo en el RULA. ¿Por qué? Porque el trabajador va a estar parado o sentado. No hay mucho que analizar ahí. El principal riesgo es en el otro movimiento, miembros superiores. ¿Sí? También tenemos el OWASP. Como hemos visto, el OWASP también se enfoca mucho en lo que es la carga postural. Pero este OWASP es un poco más sencillo, por así decirlo. Se va incluso ustedes ven acá en las imágenes y te dan una puntuación. Nosotros conocemos que, pues, si nosotros estamos derechitos, el riesgo va a ser mínimo, 1.
Pero si es que tiene que estar flexionado, 2. Si tiene que hacer rotación, ya le da un punto de 3 del tronco. Pero si aparte de rotación tiene que flexionarse, o sea, irse para abajo, y rotación le da un 4. Igual con los hombros. Hombro por encima, los dos hombros por encima y encima estirados le da mayor puntuación. Estar sentado, 1 punto. Estar parado, 2 puntos. Estar parado pero con ayudas o transiciones, 3 puntos. Rodillado, flexionado, caminando, corriendo, 7 a más puntos, ¿no? Entonces, esas son las evaluaciones que nosotros nos vemos, ¿no? En este caso, el método es un método de observación igual, pudiéndose identificar hasta 252 posiciones diferentes, de las cuales, por ejemplo, para espalda son 4 posiciones, como hemos visto, brazos 3 posiciones, piernas 7 posiciones y la carga levantada, cada uno con su modificación. Este método OWASP tiene una limitación, ya que no permite el estudio detallado de la gravedad de cada una de la posición. O sea, puede ser estirado, sí, pero hay pues estiramientos que son mucho más agresivos. Hay rotaciones, sí, pero hay rotaciones que son mucho más, por decir, para parte de atrás, o flexiones que son mucho más dirigidas hacia abajo. Entonces, no nos da, no nos da ese tipo de gravedad, ¿no? Por ejemplo, el método sí identifica que el trabajador realiza su tarea con las rodillas flexionadas o no, pero no permite diferenciar entre los varios grados de flexión. Listo, solo me dice acá, está flexionado, pero recordemos que los rangos articulares de flexión de rodillas son muy diferentes, entonces no considera ese punto, entonces podemos infravalorar el riesgo, ¿no? Al decir, pues, ¿estás arrodillado? Sí, pues, pero el rodillo puede ser mucho menos de 45 grados, ¿no? Entonces, ese método OWASP igual, nos da en función al riesgo que se presenta y ustedes, como ven, se dan cuenta tronco, brazos y las posturas de trabajo. Puede estar recto, inclinado con rotación, recto, inclinado con rotación, 1 o 2 bajos, con piernas flexionadas, arrodillado, caminando. Entonces, ese nivel de riesgo nos da nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, incluso con la pictografía, ¿no? Con los colores. 1, verde, pues no pasa nada. Los 4, rojo. Entonces, con eso se va haciendo también con la frecuencia y con los niveles de categoría a darnos niveles críticos, si va a estar en rojo, niveles que son pues altamente que tenemos que modificarlos, que son los naranja, amarillos que tenemos que ya también planificarlos y el verde que podemos que son aceptables o tolerables. La otra metodología que tenemos para ver, por ejemplo, lo que son movimientos repetitivos es el Job Street Index o índice de tensión de esfuerzo, ¿no? Que normalmente lo que se hace es para movimientos repetitivos. Ya sabemos cuál es el concepto de movimientos repetitivos, el cual pues, se hace con frecuencia, según la periodicidad, según el ritmo. Permite valorar de una forma sencilla y mediante técnica directa la observación, que puede ser también a través de fotografías y sobre todo videos. Los trabajadores ocupan expuestos a desarrollar desórdenes musculoesqueléticos por este movimiento, que al final son traumáticos acumulativos, en la parte distal de las extremidades superiores, debido al movimiento repetitivo. Ojo que estos movimientos repetitivos son específicamente para miembros superiores, ¿no? ¿Hay movimientos repetitivos para pies? Sí. ¿Hay movimientos repetitivos para cuello? También. En este caso, el Job String es específicamente para lo que es las manos, ¿no? Que es lo que más nos interesa. ¿Qué variables se considera? La intensidad del esfuerzo, la duración del esfuerzo, por cada ciclo de trabajo. Como estamos hablando de movimientos repetitivos, tenemos que hablar por ciclo de trabajo. El número de esfuerzos realizados por cada minuto de trabajo, la desviación de la muñeca, o sea, cuánto es el rango articular de esta desviación de muñeca respecto a la posición neutra, o sea, la posición rectita, la velocidad en la que se realiza la tarea y la duración de la misma durante la jornada laboral. Igual, todos esos parámetros se establecen en un cuadro y se van clasificando si ven los niveles de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo bueno de todas estas metodologías ergonómicas? Que estas metodologías ergonómicas ya nos dan valores. Del 1 al 5, por ejemplo, verde. Del 5 al 7, amarillo. Del 7 al 9 o al 10, que ya es rojo, intolerable. Entonces, ya nos ayuda a nosotros a tomar decisiones. Si yo veo que la mayoría de mis puestos o de la mayoría de estas variables está en rojo, definitivamente tengo que hacer reubicaciones o adaptaciones, modificar el puesto de trabajo. Si veo que todo está en verde, perfecto. Entonces voy a decir que este puesto de trabajo es un puesto de trabajo óptimo, que no hay problema, que se está haciendo de forma adecuada. El OCRA Checklist también, ¿no? El OCRA Checklist, como ya hemos visto acá al inicio, es una evaluación para ver también movimiento repetitivo, igual que el Job Stick Index. ¿Qué nos sirve este OCRA Checklist? El OCRA Checklist ya es desarrollado desde el año 2000, o sea, ya tiene su tiempito, en los mismos autores del método OCRA. Se trata de una simplificación del método OCRA, construidos con los mismos factores, pero valorado de una forma mucho más sencilla. ¿Qué nos permite? La evaluación rápida y sencilla de riesgo asociado a movimientos repetitivos en los miembros superiores. Nuevamente, miembros superiores.
Analizar el riesgo asociado a un puesto de trabajo o a un conjunto de puestos, evaluando tanto el riesgo intrínseco como la exposición del propio trabajador. Y obtener los resultados de un nivel básico de la valoración de riesgo. Entonces, como nosotros vemos, es una suma, ¿no? Frecuencia, más fuerza, más postura, más las partes complementarias del propio trabajador, se da, todos esos son los factores de riesgo, más la recuperación, o sea, las pausas que puede tener, más la duración neta del trabajo, nos da un valor final del OCRA checklist. Entonces, si se dan cuenta, acá también no solamente vemos los factores de riesgo, sino también las funciones de la organización del puesto de trabajo. Hay recuperación, hay tiempos de descanso, hay pausas, cosas que habíamos comentado cuando nosotros vimos lo que es análisis del puesto de trabajo. Y cuánto es la duración neta de todos esos ciclos de trabajo y de toda la jornada laboral o de las actividades laborales principales, ¿no? Que también nosotros tomamos datos del análisis del puesto de trabajo. Por eso decíamos de que es importante que cuando nosotros hagamos los análisis de puesto de trabajo, también haya la información de estos monitoreos. Monitoreos ergonómicos, monitoreos de ruido, monitoreos de polvo, etc., etc., porque es parte importante y muchas veces sale esa información de los análisis de puesto de trabajo. Entonces, nosotros vemos que hay sus limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Primero, que existen bastantes respuestas intermedias, por lo que depende mucho de la subjetividad de la persona al aplicar el método. Lamentablemente depende mucho de la subjetividad. O sea, tenemos que ser muy imparciales en ese sentido y darlo pues de la forma más fiel a la realidad. No considera la posible presencia de micropausas dentro de una tarea determinada. Habíamos visto que pone pausas completas que normalmente pues están escritas, están definidas, pero no las micropausas que yo me puedo tomar como trabajador, ¿no? Entre actividad y actividad. El método no evalúa el uso repetitivo de la fuerza de un carácter ligero, ¿no? La evaluación de las posturas se cuantifica exclusivamente en función del tiempo en el cual se mantienen las mismas y no según la gravedad. Habíamos visto como en temas anteriores, ¿no? Me dicen el tipo de postura, pero no me dicen qué gravedad puede ser esa postura. Y el método considera el hecho de que las posturas de ejecución de los objetos de herramientas de la mano tienen la misma gravedad. Cuando está demostrado que los agarres en pinza, por ejemplo, son más propensos a trastornos musculoesqueléticos que los agarres con todas las manos o toda la forma o en forma de puño. Entonces, eso también no se evalúa. Para eso, en eso sí le gana el Drug Testing Index. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Identificar de forma general, normalmente se recomienda de forma general primero el OCRA checklist, y en los casos específicos, en los casos en los cuales nosotros veamos ese tipo de patologías, aplicar el Drug Testing Index de forma específica, ¿no? Nos va a dar mucho mayor data para nosotros poder hacer justamente lo que buscamos, que es la reubicación, rotación laboral o la información sobre los riesgos laborales específicos. Y ustedes pueden ver, ¿no? Tienen valores igual, su pictografía con colores, menor de 5, mayor de 22, inaceptable, alto, óptimo y recomendaciones. No requiere modificar, se recomienda un nuevo análisis de puesto con la mejora, se recomienda la mejora del puesto, supervisión médica y entrenamiento, ¿no? Entonces, muchos de estos estudios también ya nos dan incluso las acciones que ellos recomiendan. Recomiendan, no, modifica inmediatamente tu puesto de trabajo, no, modifica, recomienda y hace observaciones médicas. No necesita modificarse, solamente supervisa que se mantenga en esas condiciones. Listo. Por último, tenemos la ecuación Naios. La ecuación Naios es fundamental para este otro tipo de riesgo, que son los riesgos de manipulación de cargas, ¿no? Es una de las principales, una de las más fáciles de utilizar, ¿no? Por eso es que normalmente nosotros proponemos siempre utilizar la ecuación Naios como forma inicial. Es una herramienta utilizada para evaluar la evaluación ergonómica en tareas que implican levantamiento de cargas. Ojo, levantar cargas. Esta ecuación permite calcular el peso máximo recomendado que un trabajador puede levantar una carga sin riesgo de sufrir lesiones musculoesqueléticas de la espalda. Es decir, yo, por ejemplo, no mido 1,65, peso tantos kilos, soy entrenado, medio entrenado o no entrenado, yo puedo levantar 8,5. Otra persona mide 1,75, es bien entrenado, él puede levantar no 8,5, él va a poder levantar 10, 12. Entonces, si nosotros bien tenemos límites recomendados que nos pone la normativa a través de la resolución ministerial la 375 de ergonomía, esos son, para decir, por decir, límites recomendados generales para la población peruana. Pero justamente la ecuación Naios nos permite adaptar a cada realidad de cada trabajador y según la carga también de cada trabajador. Entonces, es diferente la carga que yo puedo ser siendo hombre, mujer, de 1,65 m, 1,75 m, 1,80 m, si la voy a cargar directamente del suelo, o la voy a cargar de una mesa, o la voy a cargar de una superficie más alta. Esas variables nos da la ecuación Naios, por eso es que es útil para ver nosotros hasta qué punto puede cargar o no puede cargar la carga. Eso es el peso máximo recomendado.
La ecuación Nayo se basa en 6 factores multiplicadores que valoran las condiciones de levantamiento, ¿no? Que lo vamos a ver después. La ecuación Nayo se utiliza para evaluar la carga física y biomecánica del trabajador en un puesto de trabajo y proponer las medidas preventivas para eliminar o reducir los factores educados, ¿no? Igual que los otros métodos. Nos dicen qué puedo utilizar, cómo puedo utilizarlo, cuáles son las herramientas que yo puedo implementar. Tengo que modificarlo, puedo esperar o no se tiene que modificar porque estamos bien y solo tenemos que supervisarlo y mantenerlo así. Como limitación tiene la falta de precisión en la valoración de la carga física y mental. No es lo mismo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ¿no? 1,65, soy flaquito y entonces dentro de mi carga mental, si yo levanto 15 kilos, incluso desde mi forma de percibir la carga, voy a pensar que me va a doler. Mientras que una persona de 1,85 m, musculosa, entrenada, no le va a hacer nada a 15 kilos, incluso él va a decir, oye, yo en el gimnasio levanto 30, 40 kilos, ¿no? Entonces, la parte mental también se relaciona mucho con el levantamiento de cargas, cosa que no se ve en la ecuación Nayos. La ecuación Nayos ve específicamente datos que vamos a verlos, ¿no? Y que pues, es decir, muy analítico en ese sentido. Y tampoco no ve la falta de adaptación a tareas específicas o a trabajadores con características físicas diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá nada que ver con personas que tengan silla de ruedas o tengan una asimetría, por ejemplo, en músculos, en miembros superiores o en miembros inferiores, ¿no? Es como para decir, entre comillas, personas, trabajadores normales en condiciones fisiológicas y funcionales normales, ¿no? Es una gran limitación que hay de la ecuación Nayos, porque sí hay otras metodologías para esas poblaciones específicas. Como le digo, ya son metodologías ergonómicas y biométricas específicas, ¿no? Que no vamos a hablar mucho el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son esos 7 factores? Primero tenemos que ver el límite recomendado de carga, el límite permitido de carga, que es este primer punto, que es el constante de carga, que es un valor constante que nos da. Luego, el factor de distancia horizontal, el factor de altura, el factor de desplazamiento vertical, el factor de asimetría, el factor de frecuencia y el factor de agarre. En esta imagen ustedes pueden ver, ¿no? Tenemos el desplazamiento vertical, o sea, se supone que esta persona está levantando la caja desde este punto, desde el suelo, hacia sus brazos acá. Pero, por ejemplo, el puesto de trabajo no requiere que sea desde el suelo, sino desde acá una superficie, una paila que está acá. Entonces, la posición vertical va a cambiar, ya no va a ser tan alta. O no necesariamente tiene que levantarlo acá, sino tiene que levantarlo incluso a su nivel de sus ojos. Entonces, vamos a tener que medir desde este punto hasta el nivel de los ojos. También tenemos el desplazamiento horizontal, desde donde es en medio de los pies, del punto de apoyo, hacia el punto intermedio o de agarre de la carga, ¿no? Eso también nos mide el desplazamiento horizontal. La proyección, por ejemplo, que estamos viendo, que se tiene que dar en medio de esos 2 puntos, ¿no? Otro es, por ejemplo, lo que estamos hablando acá, el factor de asimetría. Tengo que ser con los 2 brazos, puede ser con un brazo más levantado, un brazo menos. La frecuencia, el factor de agarre, esa carga es una carga fácil de agarrar, porque, por ejemplo, en este caso, tiene por ejemplo, sus agarraderas o tiene su zona para poder agarrar, o, por ejemplo, es un factor de agarre difícil porque es una bolsa de, no sé, de harina o es el cuerpo, ¿no? Nosotros sabemos que el cuerpo humano es redondo, agarrar, sujetar. Entonces, esos factores de agarre también se van relacionados con el punto de la evaluación. Y el factor de frecuencia también, ¿no? Con cuánta frecuencia se hace esa manipulación o ese levantamiento de carga. Ese índice de levantamiento al final nos va a decir la carga que estamos levantando y el índice de peso recomendado. Se supone que la carga levantada no debe ser superior, no debe pasar el límite de peso recomendado, ¿no? Debería ser 1. Si es mayor a eso, o sea, si ya está pasando el límite recomendado, entonces nuestro índice de levantamiento va a ser mayor, lo que va a significar de que ya está pasando algo, que tenemos que modificar ese puesto de trabajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos son los principales factores métodos ergonómicos. Como les digo, no es la idea de que ustedes sepan implementarlo cada uno porque sería pues todo un curso especializado para eso. La idea es que ustedes conozcan cuáles son todos estos factores de riesgo y sobre todo este cuadrito inicial, ¿no? Oye, tengo un trabajador que tiene posturas, entonces tenemos que solicitar o hacer o pedir que nos haga o hacer el rula, rula, reba u OWAS. Pero mira, la postura más que todo es en caderas, columna, miembro superior, miembros inferiores, porque tienen que agacharse, arrodillarse. No, entonces, o el OWAS o el REBA. No, la postura es más que todo por miembros superiores, rula. Voy a hacer manipulación de cargas, me interesa Nayos.
no, el puesto de trabajo, si bien hace posturas, lo más crítico es el movimiento repetitivo, por ejemplo, en las enfermeras. Ah, no, ahí tengo que aplicar el joystick o o el LOCRA checklist. Entonces, son condiciones que a nosotros nos ayudan a eso. Entonces, con ustedes teniendo ese conocimiento, ya van a incluso poder hacer sus términos de referencia, ¿no? Yo no sé hacer métodos ergonómicos, no estoy capacitado en eso, pero sí voy a poder solicitarlos. ¿Para qué? Para que no me engañen, porque puede venir y decir, ah, no, sabes que tenemos que hacerte todos los estudios ergonómicos. No, pero un momentito. Yo he evaluado y he visto que los principales riesgos ergonómicos que están en mi hiper o en mi análisis de puesto de trabajo es que es movimiento repetitivo. Entonces, ¿para qué me vas a hacer REVA, OWASP, RULA, NIOS? Si mi principal riesgo es el movimiento repetitivo, yo solo quiero que me hagas esos. Y dentro de esos, como más que todo es pinzamiento, más me interesa el Job Resistance Index. Es muy diferente a que venga un ergónomo y te diga, no, ¿sabes qué? Tenemos que hacerte primero uno general y luego del general yo te voy a decir cuáles son los específicos. Y de esos específicos te voy a decir cuáles voy a tener que aplicártelo yo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que ustedes aprendan. Que aprendan qué pedir, qué solicitar y en base a qué. ¿Sí? Muy bien. Entonces, espero que esta información, que es más que todo introductoria, es una base básica para que ustedes puedan entenderlo, sea mucho más funcional. Como les digo, si ustedes quieren ya ver la metodología más específica, en Internet hay mucha información de ello, entonces es para que ustedes tengan noción de cómo utilizarlo, ¿no? Puede utilizar una página que es muy introductoria, muy didáctica, es la página Ergonautas, que usted la puede encontrar en Google, o también búscalos en videos en YouTube, ¿no? Yo les recomendaría que empiecen con la parte teórica, que es en Ergonautas, y para la aplicación práctica, porque hay que saber tomar hasta las fotografías, hasta los videos para poder hacer las mediciones correctivas, las pueden ver por video. Como digo, no es nada del otro mundo, es algo introductorio y ustedes nos podemos aplicar, pero lo que más nos interesa es que ustedes sepan qué metodologías de estas tenemos que aplicarlas según el riesgo ergonómico que ya les han indicado a la forma inicial. Listo, muchas gracias por todo. Espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Hasta luego.